Hola estudiantes, gusto en saludarlos el día de hoy. Ojalá estén todos bien, ¿verdad? En sus casas cuidándose de este coronavirus. El día de hoy en la asignatura de física vamos a tratar el tema de la determinación de la presión. Vamos entonces con la clase. Empezando el tema entonces de la clase que consiste en las variables, ¿verdad? Y también las constantes que participan en la ecuación fundamental de la hidrostática, vamos a analizar lo que pasa, por ejemplo, con este vaso, ¿ya? Para determinar la presión del fluido. Supongamos que vamos a medir la presión en el punto P, en ese punto, en esa posición. Entonces, nosotros sabemos que sobre ese punto existen capas de agua, ya capas de fluido. Y estas capas de fluido determinan, ¿verdad?, que se estén aplastando unas con otras, con lo cual generan una determinada presión, ¿ya? En el punto P. Entonces, con estas capas, ¿verdad? Y con la distancia desde la superficie, nosotros podemos determinar una determinada profundidad, ¿ya? Que es h. Que en este caso, como h se mueve por debajo del eje del sistema de coordenadas, es decir, en este caso va por el eje y negativo, ¿ya? Y negativo tomando en consideración de que la superficie del agua es el origen, o sea, es cero, ¿ya? eh, la profundidad se asignará acá con un signo negativo, ¿ya? Ahora, también, aparte de la presión que está dada por la profundidad, que es de signo negativo, y es debido a que las capas de agua se están aplastando, existe otra presión, que es la presión atmosférica, ¿ya? Y que tiene relación con los gases que se encuentran sobre la superficie del agua, ¿ya? Estos gases también aplastan el agua. Es así entonces de que a la profundidad, ¿verdad?, hay que incorporarle la presión atmosférica. Ahora, en el caso del agua y también de todos los fluidos y también de todos los cuerpos, estos tienen asociado una determinada densidad que hay que incorporarla a la ecuación, porque recordemos que la densidad es igual a la masa dividido por el volumen, y por lo tanto, dependiendo de la densidad, es el tiraje gravitacional que va a experimentar la, eh, el líquido en este caso, ¿ya? A mayor densidad, evidentemente que se va a incrementar, ¿qué cosa? La presión ejercida, ¿ya? Y también, evidentemente, la aceleración de gravedad, que también, por lo demás, tiene signo negativo, ¿ya? Y que estamos utilizando el menos 10 metros partido por segundo al cuadrado, ya para poder redondearlo y sacar y calcular de una manera más sencilla, ¿verdad?, los ejercicios. Pero siempre debemos tener en cuenta que la gravedad es equivalente a menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, que es una unidad de aceleración, ¿ya? Bien, ¿cómo nosotros podríamos graficar esta situación? ¿Cómo nosotros podríamos establecerlo? Imaginemos que el punto P, ¿ya? En primera instancia supongamos que estaba en la superficie. Si está en la superficie, el punto P, lo único que le estaría afectando sería la presión atmosférica. Sin embargo, si el punto P se empieza a hundir, es decir, empieza a aumentar su profundidad, la presión aumentaría, tal como demuestra el gráfico. Y aquí H representa la profundidad y P representaría, ¿verdad?, la presión, esta que está acá, ¿ya? Entonces, eh, a mayor profundidad, mayor presión, ¿ya? Y siempre esta presión va a comenzar, ¿verdad?, a partir de la presión atmosférica. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la única presión que se encuentra en la superficie del agua, en este ejemplo, ¿ya? Bien, vamos entonces a la próxima diapositiva. Entonces, acá les puse la ecuación fundamental de la hidrostática, ya que ocupa toda una diapositiva para que ustedes, ¿verdad?, la puedan apreciar. Entonces tenemos que la presión atmosférica, ¿ya? En primera instancia va a actuar sobre los cuerpos, y si el cuerpo se encuentra sumergido, ¿ya? Hay que considerar la densidad del fluido, la aceleración gravitacional que actúa sobre el fluido y la profundidad a la cual estamos midiendo esa presión, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta estos factores,
ya que sería esta sería la presión atmosférica, y esto que está acá sería lo que ocurre en el punto P que estamos midiendo, por ejemplo, en el caso del vaso. Con todo esto nos podríamos calcular recién la presión a la cual está sometida eh, el cuerpo que se encuentra en el punto P, ya del vaso que les mostré anteriormente, ¿ya? Bien, para utilizar la ecuación que acabamos de mostrar, es decir, la ecuación fundamental de la hidrostática, tenemos que considerar los siguientes factores. Primero, que la presión atmosférica real, ya promedio, es de 101.325 pascal. Todo esto calculado a nivel del mar, ¿ya? Eso es un dato experimental, ¿ya? Y en los ejercicios nosotros, para redondear esta situación, lo vamos a considerar como 100.000 pascal o 100 kilopascal, ¿ya? Porque la letra K significa, ¿verdad?, que el número está multiplicado por un factor de 1000. Ahora, la aceleración de gravedad, ¿ya? La vamos a considerar como menos 10 metros partido por segundo al cuadrado, ¿ya? Recordar siempre el signo. Sin embargo, nosotros sabemos que la gravedad realmente equivale a, como promedio, a menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Sin embargo, vamos a utilizar esto en los ejercicios para poder redondear nuestros cálculos. Ahora, en la ecuación fundamental, que es esta que está aquí, nosotros vamos a considerar que h puede significar en nuestro ejercicio altura o profundidad. Si es altura, la vamos a considerar positiva, y si es profundidad, la consideraremos negativa, ¿ya? ¿Y esto por qué se debe? Bueno, vayámonos a la situación que vimos delante con respecto al punto P. Aquí está el punto P, ¿ya? Del vaso que vimos en la diapositiva anterior, aquí está la superficie del agua. Entonces, el punto P, indudablemente que pasa por algún punto del sistema de coordenadas. Entonces, si trazamos el sistema de coordenadas con el eje X en la superficie, ¿ya?, del agua, vamos a tener en cuenta que el punto P se ubica en la parte negativa del eje Y, ¿ya? Y al estar en la parte negativa, entonces las profundidades siempre van a tener ese signo, menos, ¿ya? En cambio, las alturas, ya que están en la parte positiva del eje Y, van a tener siempre signo también, evidentemente, positivo, ¿ya? Ahora, la gravedad, evidentemente, el vector gravitacional es hacia abajo, por lo tanto es negativo también, ¿ya? La densidad, evidentemente, no tiene signo porque es una cantidad escalar, es decir, no tiene ni dirección ni sentido y va a depender de la naturaleza del fluido en el cual está sumergido el cuerpo. Acá tenemos entonces un conjunto de densidades, ya que de distintas sustancias, para las cuales, ¿verdad?, nosotros vamos a reemplazarlas en ese factor de la ecuación, ya en el factor de la densidad. ¿Ya? Es una constante, pero una constante para cada sustancia, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de un elemento sumergido en gasolina, ρ, que es la densidad, ya que es la letra que les estoy mostrando aquí, sería igual a 0,70. Si es un hielo, 0,92. Si consideramos ahora que un objeto está sometido a la presión sumergido en glicerina, ρ sería 1,25. Esta es la letra griega ρ, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que va a cambiar aquí casi siempre es ρ, porque depende de la sustancia, y h, que es la profundidad o la altura. Profundidad negativa, altura positiva, ¿ya? Bien. Aquí les puse yo algunas fotografías de algunos aparatos que trabajan con grandes presiones, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos sistemas que son sumergibles y que han servido para la investigación, ¿ya? Por ejemplo, el caso del batiscafo, ¿ya?, que fue inventado, ¿verdad?, a comienzos del siglo XX, utilizado bastante en la década de los 40, 50, y que sirve para la investigación a altas profundidades. Ustedes pueden ver que en general son de forma cilíndrica o redonda. Ya aquí tenemos un batiscafo redondo
Y la idea es que la presión ya del agua eh, genere una fuerza perpendicular a, ¿verdad?, la superficie. En este caso, la fuerza, en vez de debilitar el batiscafo, lo hace incluso más resistente porque es aplastado por todas partes con una misma presión. Por lo tanto, la persona que está acá, ¿verdad?, está relativamente, o sea, digo relativamente a salvo porque los accidentes siempre pueden ocurrir, pero va a depender sobre todo, ¿verdad?, de la resistencia que tenga el cristal, por donde el observador va a mirar, ¿verdad?, y va a investigar el medio donde se encuentra. Ahora, al otro lado tenemos ya un batiscafo ya más, un batiscafo más moderno, ¿verdad? Eh, que también se hace para investigación. Nótese que este solamente se puede sumergir, en cambio este otro batiscafo, ya que es prácticamente casi un submarino, tiene su propia propulsión, ¿ya? Este del Instituto, la Academia de Ciencias de Rusia, ¿ya? Ahora, también tenemos el caso, por ejemplo, de los trajes espaciales, que no solamente tienen que soportar que afuera, ¿verdad? No existan atmósfera, ¿ya? Porque resulta de que adentro hay aire presurizado, adentro del traje, exactamente la misma presión, ¿verdad?, que la presión existente en la Tierra a nivel del mar, ¿ya? Sino que también tienen que soportar la enorme radiación, ya que la atmósfera logra filtrar antes de que impacte a la Tierra. Por lo tanto, estamos ante un verdadero logro de la ingeniería, ¿ya? Entonces, es importante mencionar esto porque las personas, ¿verdad?, generalmente piensan que el traje espacial es para proteger de la radiación, y no, también el traje espacial tiene que proteger al astronauta de la tremenda descompresión que causa, ¿verdad?, estar sometido a el vacío del espacio, ¿ya? Ahora, por lo tanto, adentro existe una presión que del aire, ¿verdad?, que es hacia afuera. ¿Por qué? Porque resulta de que el espacio ti- tiene muy pocas moléculas a su alrededor y por lo tanto la presión es mínima en comparación con la existente al interior del traje. También hay presiones inmensas también en nuestro propio planeta, ¿verdad? En donde una de las mayores se encuentra en la fosa de las Islas Marianas, una de las, o sea, la fosa más profunda existente en el planeta, que es cuando interaccionan, ¿verdad?, dos placas tectónicas y al interaccionar, ¿verdad?, por subducción una con respecto a la otra, lo que ocurre es que se forma una fosa y dentro de esa fosa existe el denominado abismo Challenger, que tiene más de 11 kilómetros de profundidad, ¿ya? 11 kilómetros, imagínense lo que significa eso, y en donde existen los denominados peces abisales, que en realidad se encuentran distribuidos no solamente aquí, sino que en otras fosas abisales. Ya aquí, por ejemplo, tenemos el denominado pez pelícano, debido a su boca, y aquí tenemos el pez demonio. Bueno, ustedes se imaginarán por qué el nombre. Ya él tiene un pedúnculo aquí que emite luz. Ya todos los peces abisales no tienen un tamaño muy grande, tienen un sistema digestivo que funciona lentamente porque viven en aguas que son extremadamente frías y a altísimas presiones. Y su reproducción es lenta porque su metabolismo también es muy lento, ¿ya? Y otra cosa también importante, que muchos de ellos no tienen pigmentación. Ahora, también existen elementos donde se ha ejercido una presión inmensa, ¿verdad? Se ha trabajado con ellos, específicamente, ¿verdad? A través de la operación para la excavación de pozos profundos. Aquí nos estamos refiriendo no tanto a la presión de fluidos, pero sí a la presión que puede ejercer ciertas maquinarias. Por ejemplo, aquí el pozo superprofundo de Kola, que es un pozo que se encuentra en Rusia y que tiene una profundidad de 12.226 metros. Ya es el pozo más grande, más profundo, perdón,
hecho por el hombre, ¿ya? Este pozo actualmente se encuentra abandonado. eh, durante la época de los 60, 70, incluso años 80, se encontró activo, ¿ya? Y se extrajeron valiosas muestras geológicas del lugar. Y aquí se encuentra, ¿verdad?, el pozo sellado. O sea, no es, ustedes pueden ver que no es tan grande este pozo, pero sí es angosto y increíblemente profundo. Imagínense, 12 kilómetros. Casi anda por ahí por la fosa de las Islas Marianas, ¿ya? Aquí tenemos una visión general ya del pozo súper profundo de Cola. Aquí es donde está la broca, donde se empieza a excavar. Y aquí abajo hay una estampilla en donde sale, ¿verdad?, la broca, ¿ya? Ustedes pueden ver que esta es la parte de abajo, ya la parte donde excava. Y aquí ustedes pueden ver cómo se le van agregando segmentos ya a medida que va excavando, ¿ya? Acá tenemos también un batiscafo que muy moderno, ¿ya? En donde James Cameron, el director de la película Terminator, Titanic, ¿ya?, hizo el descenso a la fosa de las Islas Marianas, el abismo Challenger, ¿ya? Y este aparato tuvo que resistir inmensas presiones hidrostáticas, ¿ya? Inmensas presiones hidrostáticas que posteriormente nosotros en la próxima clase, en los ejercicios, vamos a calcular, ¿ya? Porque esta es la idea de mostrar estos aparatos, ¿ya? Entonces, este batiscafo fue diseñado, ¿verdad?, con materiales y aceros ultra resistentes para poder soportar la presión. De hecho, cuando llegó abajo, en la fosa se empezaron a echar a perder ciertos circuitos ya de los robots ya para manejar, ¿verdad?, algunos brazos mecánicos que tenía para sacar muestras, lo que indican los efectos de la tremenda presión que había en esas profundidades. Bien, acá entonces dejamos algunos problemas planteados que vamos a solucionar la próxima clase, ya como por ejemplo determinar la presión de la piscina más profunda del mundo, que tiene 45 metros, ya que lo vamos a hacer con agua dulce y con agua salada, ya. También vamos a hacer el ejercicio a la inversa, ya, determinar la profundidad de esta piscina, ya, y eso tiene relación con el despeje de las ecuaciones, que es una de las cosas que muchas veces les cuesta a los estudiantes. También vamos a determinar, ¿verdad?, la presión del volcán Villarrica, que está a 2.847 metros. ¿Ya? Aquí vemos unos andinistas que tienen que soportar también ese cambio de presión y la carencia de oxígeno. También vamos a hacerlo a la inversa para determinar la altura de dicho volcán, con la idea de que aprendamos a despejar la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿ya?